Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Siento deciros que vuelven los vídeos mamones con agua detrás y con gafas de sol, porque bueno, es que metido en un coche ya habrá tiempo para hacerlo, ya sabéis que estoy de viaje y pues ahí donde encuentre, Había que hacer un vídeo, aparte de lo que ya había comentado en el directo de hoy con las declaraciones de Arbeloa en esa rueda de prensa, directo muy temprano en la mañana aquí en Estados Unidos, a la 1:15 creo que ha salido Arbeloa a conferencia de prensa en Madrid. Ha estado muy bien lo que ha dicho sobre Negreira y enseguida lo repasamos, pero quiero empezar el vídeo naturalmente para ampliar lo que había dicho en ese directo anterior sobre lo del Barça. ¿Cómo sería la cosa? Los que habéis seguido el directo, que me levanté como 10 minutos antes, porque aquí era muy temprano, y no había visto lo del comunicado del Barça, pero no me lleva una sorpresa porque era una cosa que todos sabíamos que se iba a producir en cualquier momento, ¿no? Y es la escenificación final de la ruptura que ya sabíamos, que de hecho es que Laporta ya se había rejuntado con Nasser Al-Khelaifi y con Ceferin, y hace muchos meses de esto ya, y ya por la actitud de Florentino Pérez y el Real Madrid ya sabíamos que la guerra estaba servida. Guerra que tendría que haber sido desde el primer día, desde luego, porque claro, estoy leyendo muchas cosas de madridistas con voz y con altavoz, y los que tienen menos, es decir, redes sociales, medios de comunicación, que claro, ¿cómo le hemos dado oxígeno a esta gentuza? ¿Cómo le hemos dado oxígeno? Y yo creo, sinceramente, que los culpables somos nosotros mismos. Y al hacerlo en primera persona del plural y decir nosotros, ahí soy magnánimo, porque un error, chicos, y de verdad, me podéis decir en los comentarios lo que queráis. Yo esto además lo llevo diciendo desde hace tiempo. Un error del presidente no tiene por qué ser del resto. Porque yo creo que aquí Florentino Pérez, que obviamente representa al Real Madrid, que ha ganado muchas elecciones seguidas, que le debemos muchas cosas y que muchos consideramos que es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, junto con Santiago Bernabéu, ha ganado elecciones, también porque no se presentaba gente, pero había un consenso de que era el más indicado porque hizo las cosas muy bien, muchas cosas muy bien. En esto, incluso por encima de lo de la Superliga, seguir con un proyecto en el que ya han abandonado todos. Para mí, el mayor error todavía ha sido el de darle aire al Barça, y solo por el hecho de que fuese tu socio estratégico en esta aventura, no ir a matarles deportiva e institucionalmente por el caso más grave de la historia del fútbol mundial. Ya no voy a decir lo de Arbeloa del fútbol español, que seguramente lo piensa también, sino del fútbol mundial, porque es del fútbol mundial, por la cantidad de dinero, por lo que era que un club le pagase a un jefe arbitral, y también por los años, más de 2 décadas, ¿no? Ahora vamos a eso, pero antes vamos a recordar, desgraciadamente, porque hay que hacerlo, el momento en el que Florentino, y no fue el único momento quiero decir, pero este es el más famoso, en una asamblea, cuando ya había estallado el caso Barcelona-Negreira, dijo esto. Quiero decirle que al primero, pues yo es que no puedo decir nada, no me voy a enfadar con el Barça. El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafis estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos, yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes. Y el clásico y la historia y todo, pues digamos, nosotros desde la tranquilidad que nos da el partido, tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. Luego, pues, ¿por qué nos vamos a parar? Porque un señor diga una cosa, pues oiga, pues coge los periódicos, todos los días nos dicen cosas, ¿eh? Pero vamos, quiero decirle que al primero, pues yo es que no puedo decir nada, no me voy a enfadar con el Barça. El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafis estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos,
Yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes. Y el clásico y la historia y todo, pues digamos, nosotros desde la tranquilidad que nos da el partido tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. Luego, pues, ¿por qué nos vamos a esperar? Porque un señor diga una cosa, pues, pues coge los periódicos, todos los días nos dicen cosas, ¿eh? Añadamos a esto una confesión que hizo Ramón Álvarez de Mon en un vídeo suyo, una vez cuando se cruzó con Florentino y le dijo, según Ramón, le dijo Florentino: no seas tan malo con el Barça. Es que, de verdad, podíamos llegar a entender que ese socio estratégico, por mucho que nos estomagase ir de la mano con esta gentuza que es capaz de saltarse todas las reglas habidas y por haber, la más grave, pagar durante más de 20 años a un jefe arbitral para competir contra ti, porque piensan que te han ayudado durante toda la vida, y esa es la más grave desde luego. Y luego lo de las inscripciones fuera de tiempo, con dinero ficticio, de palancas que nunca terminaron de completarse, etcétera, 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 etcétera. Hacíamos de tripas corazón para poder llegar a entender que igual Florentino, de cara a la opinión pública, públicamente, decía estas cosas tratando de hacer una especie como de equilibrio muy, muy complejo de, sí, nosotros nos hemos personado en la causa contra el Barça, como no puede ser de otra manera. Imaginaos que el Madrid no se hubiese personado en el caso Barcelona-Negreira, ¿no? Eso seguramente lo hizo Florentino, pues, es que no podemos hacer otra cosa y al final tienes que responder hacia los socios. Pero yo siempre lo entendí como una especie de equilibrio en el que, bueno, vas ahí, pero estos cabrones, por el nombre que tienen a nivel universal, el Barça, a pesar de todo esto, es uno de los clubes más importantes del mundo, y la marca Madrid-Barça o clásico, la marca clásico es muy fuerte, y decíamos, pues mira, confiemos en Florentino, chico, aquí tiene que hacer de equilibrista, ¿no? Y vale, ok. Pero claro, al mismo tiempo pensábamos, en cuanto le pueda dar una puñalada trapera, se la va a dar. Pero no solo con eso, Florentino le dio a Laporta la idea de las palancas. Es que esa es otra. La ayuda que el Real Madrid, personificado en la figura de Florentino, le dio al Barça en su momento, en lo peor de la crisis económica del Barça, en la que todavía sigue, más allá de las ayudas de la Liga, de que Tebas diga, me engañaron con lo de las inscripciones en agosto del 22 de la palanca ficticia, y que luego se haga el tonto con lo de Dani Olmo y haya un defecto de forma ahí de la Liga y de la Federación, qué casualidad para que el CSD pueda ayudar al Barça. Claro, nos metemos con la Liga, nos metemos con la Federación, pero aquí quien le dio ideas y mucho aire al Barcelona y a Laporta fue Florentino Pérez, y así se la ha devuelto. Se la ha devuelto, además por etapas, ¿no? Por fascículos. Lo de Ceferin en su momento, cuando estalla el caso Negreira, eso lo hizo Laporta por parar el tsunami, lógicamente. En el directo he dicho lo mismo. ¿Cómo habría cambiado la película si el Barça hubiese sido sancionado administrativamente, que era lo que tendría que haber pasado, con una ley normal, que esto calificaba como un delito grave o muy grave, no hubiese prescrito a los 3 años? El Barça, por los hechos acaecidos, por lo que hizo el Barça de pagar a este jefe arbitral, habría sido descendido a segunda división, a primera ref o a segunda ref. La UEFA nunca le habría invitado a un Barça descendido por esto a la siguiente Champions, y a la otra, bueno, directamente cuando hubiese subido el Barça hubiese recuperado la posición y se hubiese vuelto a clasificar, y a lo mejor hasta la UEFA le habría dicho, aunque subas y te clasifiques, no vuelves aquí hasta en 10 años. Por eso Laporta, fue listo el cabrón, fue a Eslovenia a comer con Ceferin y a comerle la oreja, y le convenció para, espérate, que esto
todavía tiene que ir a los tribunales y tal. Claro, a los tribunales por la vía penal, pero por la vía administrativa debieron ser sancionados. Lo que es increíble es que Ceferin aceptase aquello, porque Ceferin calificó aquello en su momento como un caso gravísimo. E insisto, si hubiesen sancionado al Barça, Ceferin no podría haber hecho otra cosa que era no invitar al Barça a las siguientes Champions, lo cual habría desembocado en un auténtico cataclismo para el Barça, como no puede ser de otra manera, por los ingresos que le da la Champions y estar presente en la Champions. Fue para allá y le dijo, espérate, dame tiempo, dame oxígeno también. Laporta ha ido pidiendo oxígeno a todo el mundo y el día de mañana, si a Ceferin le tiene que pegar una puñalada por la espalda, se la va a dar, porque Laporta es así. Laporta está imputado ahora por un presunto caso de estafa y es un bicho. Laporta es un bicho. Lo que es increíble es que Florentino Pérez no lo supiese, joder. Entonces ahí ganó tiempo y luego ¿qué pasó? La UEFA sancionó al Barça con una multa económica por maquillar los números en no recuerdo qué temporada. Acordaos que se hablaba de una multa de 60 millones. Y consigue el Barça bajarla a 15. ¿Cómo? Acercándose otra vez a Ceferin. ¿Qué le habrá pedido Ceferin a Laporta para que Laporta le haya dicho Dios al proyecto de la Superliga, que siempre consideró muy jugoso para el Barcelona? Era una manera de salvarse de la situación económica que tenían de cara al futuro. Si sale lo de la Superliga, el Barça iba a ganar mucho dinero, como el Madrid, como el resto de clubes que iban a estar ahí. Y Laporta dijo, hostia, esto es bueno, y espérate, al decir Laporta esto es bueno, todos los títeres estos controlados por Laporta, que opinan lo mismo que él, los veréis muchos ahora, que dirán, mira, la Superliga una mierda, solo porque el Barça se ha ido, solo porque Laporta se ha ido. Por aquel entonces decían, esto es un tesoro en el que hay que estar, a pesar de ir con el Madrid, a pesar de habérsele ocurrido a Florentino, hay que estar ahí porque esto va a dar mucho dinero, ¿no? Y Laporta aguantaba y jugaba también a dos bandas, porque al mismo tiempo quería el favor de la UEFA, o mejor dicho, que la UEFA no le castigase por lo de Negreira. Ve Laporta que la Superliga, a pesar de ir ganando batallas judiciales a la UEFA, que eso es muy importante, por cierto, porque estamos ahora considerando que la Superliga ha fracasado, en cierta forma sí, o sea, no sabemos cuándo se va, aparte que solo queda el Madrid, no sabemos cuándo va a empezar la competición y visto lo visto es verdad, muy probablemente no empiece nunca. Cuando fue viendo Laporta que eso no iba a empezar hasta en 3, 4, 5 años o nunca, se empezó a acercar al otro y como cometió la misma falta de maquillar cuentas, parecía que ese castigo de la UEFA por el tema económico iba a ser todavía mayor, volvió a hacer otro acercamiento con Ceferin, en el que ya estaba incluido Nasser Al-Khelaifi para volver a la ECA, a la Asociación de Clubes Europeos, y ahí yo creo que ya se escenificó efectivamente el divorcio con Florentino, y esto era una cosa, ya ponerle la guinda a esto, y lo hace justo cuando va a dimitir para volver a presentarse a las elecciones. Insisto, increíble la ingenuidad de Florentino Pérez ahí, de haber confiado en semejante trilero como es Laporta y haber dado oxígeno al Barça. ¿Qué tiempo precioso hemos perdido durante 3 años? Se va a cumplir ahora, en una semana se va a cumplir 3 años desde que estalló el caso Barcelona-Negreira. Desde que lo supimos, porque ya lo imaginábamos tiempo atrás, ¿no? Con saldos arbitrales increíbles y con todo lo que hicieron, ¿no? ¿Qué tiempo más increíble hemos perdido en los 2 primeros años? De haber ido a saco como el Madrid está yendo ahora, con el dossier a la FIFA, endureciendo la labor del representante legal del Real Madrid en el juzgado para que la instrucción, hace poco pidieron diligencias de la jueza y la jueza dijo que no ha lugar a muchas, a prácticamente la mayoría de ellas, eran conocer los datos económicos del Barça, pero lo de que Carlos Naval
el delegado del Barça declare, creo que es muy importante, y en esta pelea hay que seguir. Pero qué tiempo tan precioso hemos perdido de no haberlo hecho en tiempo y forma desde el principio. Igual se habrían conseguido muchas cosas porque lo que la nueva jueza ha desestimado, a lo mejor el juez Aguirre no habría desestimado, que es el anterior juez de instrucción que tuvo que dejar el caso por la jubilación. Y eso, perdonad, pero es imperdonable. Es imperdonable a Florentino Pérez, es imperdonable al presidente del Real Madrid, que ha hecho muchas cosas buenas, muchísimas, le debemos mucho a Florentino, pero esto el socio se lo tiene que hacer ver, que es imperdonable, pero muy por encima de haber intentado hacer una Superliga, que yo creo que era una gran idea, y del tema del Bernabéu, de los conciertos, muy por encima de eso, es darle aire al club que le pagó y que compitió con nosotros de manera ilegal, le pagó millones a un jefe arbitral. Si hay que ir a lo del tema de la Superliga, claro, presentarlo en el chiringuito el mismo día o al día siguiente de anunciarlo con el resto de los 11 clubes, vas tú solo y lo presentas solo en vez de hacer conferencias en todas las grandes capitales de Europa con representantes de cada club para explicarlo bien, vas tú solo al chiringuito, lo personalizas y además da la sensación de que pasado el tiempo Florentino ha estado empeñado en hacer lo mismo que Santiago Bernabéu, que era iniciar inventar una competición y le han abandonado. Ahora la pregunta es, ¿el Barça se va de boquilla como el resto y tienen que pagar una cantidad por irse de la sociedad de A22? Pues no sabemos, lo iremos sabiendo. Pero el Barça yo creo que no hace esto si tiene el riesgo de tener que pagar un dinero importante, ¿no? Muy mal, la verdad muy mal y muy desagradable. Y nada, ponedme en los comentarios lo que vosotros penséis, pero yo creo que aquí la hemos cagado. Y estos tíos que han estado como en las películas, ¿no? En el suelo prácticamente, el malo en el suelo pidiendo clemencia y llega el bueno y dice venga y se da la vuelta y llega el malo y le coge el cuchillo a la pistola y no le da ni las gracias, ¿no? De haberle perdonado la vida. Bueno, pues esto ha sido lo mismo, joder. Y es terrible. En fin, por lo menos ahora tenemos al club yendo a saco, insisto, igual es tarde, y al entrenador del Real Madrid, que esto ya lo hizo también Xabi Alonso hace poco, pero ahora lo ha verbalizado de manera más directa Arbeloa, diciendo esto en rueda de prensa, preguntado por lo de Negreira. Acaba de sacar el Barça un comunicado en el que dice que sale de la Superliga. Ayer veíamos al expresidente Joan Gaspart ir al juzgado a declarar por el caso Negreira. No sé a ti como entrenador del Real Madrid, como uno de los portavoces del club, ¿qué te parece todo este ruido? ¿Qué te pareció ver ayer a una persona como Gaspart en un juzgado? Pues mira, respecto al caso Negreira, yo creo que nadie, y repito nadie, entiende que a día de hoy el escándalo más grave en la historia del fútbol español todavía sigue sin resolverse. Y para mí eso es lo que debería preocuparle a muchos. De España y del mundo, Álvaro, de España y del mundo. Y él ha dicho de España, pero él piensa que es del mundo también, ¿no? El caso más grave de la historia del fútbol a nivel planetario por tiempo y forma, ¿no? Por dinero y por la cantidad de años en la que estuvieron haciendo esa auténtica golfada. Se me va a quedar esto muy largo, pero en el siguiente vídeo vamos a ver algunas reacciones a esto que ha dicho Arbeloa y la poca vergüenza de toda esta gentuza, toda esta afición que han hecho un downgrade moral espectacular para aceptar que su club hizo semejante cosa, pagar a un jefe arbitral. Pero ya será en el siguiente. Estoy en el cumpleaños de mi sobrina y voy a disfrutarlo. Aquí en la costa de la Florida del Golfo de México, que todavía se llama así, Golfo de México, aunque quería Trump que se llamase Golfo de América, ¿no? Bueno, pues nada, con un atardecer precioso, os digo adiós, dadle like a este vídeo si os ha gustado, por favor suscribiros al canal, comentad, compartid. Os digo lo siguiente, os voy a dejar en la descripción el link para mañana la reacción al partido contra el Valencia en Viga y la posibilidad de que juguéis a las predicciones como venís haciendo y os lo agradezco durante estas últimas semanas. Venga, a la Madrid a pesar de todo y nos vemos en el que sigue. Chao.